Muy buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy a este nuevo seminario, el último de esta semana, que va a tratar el tema sobre Ethernet. Esta jornada de seminarios se está desarrollando con la finalidad de dar a conocer algunas de las actividades que se relacionan dentro del sistema SUNY en el marco del convenio que tiene con Cisco Networking Academy. Sistema SUNY es una academia del Cisco Networking Academy. Cisco, ciertamente desde hace muchos años, y Sistema SUNY desde los primeros años, estamos hablando del año 2003 aproximadamente, está acompañando a Cisco en esta empresa de difundir todo lo que corresponde a los conocimientos relacionados al ámbito de networking, todo lo que es switching, routing, redes inalámbricas, telepresencia, que lo denomina hoy, seguridad. En ese sentido, Cisco Networking Academy ofrece un conjunto de cosas. Dentro de ellas es el material en línea con el que desarrolla los cursos, que los va actualizando periódicamente, preparación para los instructores, simuladores, descuentos para aquellos que se preparan dentro de las academias para poder rendir el examen de certificación. ¿Qué ofrece el sistema SUNY? El complemento. Un estudiante requiere no solo la información, requiere también de un conjunto de facilidades como equipamiento, también una ayuda a través de los instructores, conexión a internet, facilidades que permitan que el estudiante pueda apropiarse del conocimiento y desarrollar sus competencias en el ámbito networking. Los tipos de cursos que se ofrecen a través del Cisco Networking Academy lo podemos clasificar en dos tipos: los que son impartidos por profesor, los que convencionalmente se van a ofrecer a través de la academia. El profesor crea la clase, lista a los alumnos en lista, y el otro conjunto de cursos está, digamos, disponible para que el estudiante cuando quiera pueda inscribirse. Son cursos complementarios al área de networking, cursos de sistemas operativos, alineados ellos con los programas de certificación de Linux. Hay cursos de cybersecurity, hay cursos de programación también, ¿no? Y otros cursos más. O sea, cuando uno se inscribe en el Cisco Networking Academy, no solamente se inscribe para poder obtener el curso para el cual se inscribe, sino también tiene un abanico de posibilidades para seguir desarrollándose en otras áreas. ¿Qué es lo que motiva desde el punto de vista laboral a seguir un curso de preparación y luego a lograr la certificación? Lógicamente, la mejora salarial, ¿no? Este es un estudio que hace Cisco en Estados Unidos, que hizo Cisco en Estados Unidos, ¿no? Y se observa una tendencia ciertamente al incremento salarial conforme se van logrando certificaciones. Las cantidades no son las mismas para Perú, pero el comportamiento sí. ¿Cómo ha organizado Cisco Networking Academy ahora las certificaciones? Hay una certificación base, ya no es la CCNA, ¿no? Es la certificación CCENT, ¿no? La CCENT es la certificación base para las otras certificaciones, inclusive la CCNA. La CCNA Routing and Switching se ve como una certificación más, como una certificación de especialización dentro del ámbito de routing y de switching. El CCENT está alineado con los dos primeros módulos del curso de preparación para CCNA. Tampoco está, digamos, separado de esto, ¿no? Luego que el estudiante logra la certificación CCENT, podría lograr la certificación CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Web. En términos generales, la preparación para este examen dura alrededor de 6 meses. Cada uno de estos cursos ya de especialización están alrededor de 3 meses, dentro de una frecuencia de 6 horas por semana. La preparación para el complemento, para optar la certificación CCNA Routing and Switching, dura aproximadamente 6 meses también. Bien, los exámenes de certificación.
Una vez que ya usted está preparado, los exámenes que va a poder dar en secuencia serían el ICND, que es el examen cuyo código es 100-105, el ICND1, el ICND2, que es el examen 200-105. Cada uno de ellos tiene un costo de $165. Si logra aprobar el primer examen, tiene ya la certificación CCN. Si logra aprobar el segundo examen, tiene la certificación CCNA Routine Switching. Pero usted puede, en este caso, optar por dar un solo examen, el examen compuesto, que es el examen 200-125. El costo es $325 hoy en día, en nuestro medio. Este examen, que es el examen CCNA compuesto, se le denomina, en este caso contiene, dentro de los temas, los contenidos, como vamos a ver más adelante, de estos dos exámenes. Aquí es como que damos el examen partido, ¿no?, por partes, mientras que aquí uno solo. Describimos aquí, en términos generales, los contenidos de cada uno de los exámenes. El examen 100-105, ICND1, duración 90 minutos, de 45 a 55 preguntas, y los contenidos son fundamento de red, fundamento de conmutación LAN, fundamento de enrutamiento, servicio de infraestructura, mantenimiento de infraestructura, con estas composiciones en cuanto a los números de preguntas del examen. El examen 200-105, ICND2, duración 90 minutos, de 45 a 55 preguntas. Los temas ya están centrados no en la parte como aquí, fundamentos o conceptos, sino ya es tecnología. Aquí en esta segunda parte lo que se desarrolla más son habilidades en lo que respecta a configuración, diagnóstico de problemas, solución de problemas. Sus composiciones porcentuales en cuanto a la cantidad de preguntas. Y el examen compuesto, el 200-125. De 50 a 60 preguntas, 90 minutos también, ¿no? Y como vemos aquí, ya se combina fundamentos, tecnología, ¿no? Tecnología, servicios, seguridad de infraestructura, administración de infraestructura, los temas correspondientes. Todos estos temas son desarrollados en los módulos de preparación para el curso CCNA Routing and Switching. Módulos 1 y 2 para lo que es el CCN, el nombre de los cursos formales es Introducción a las redes y Fundamentos de Enrutamiento y Comunicación. Los módulos 3 y 4, Escalando las redes y Conectando las redes, corresponden a la segunda parte, relacionados con todos los componentes tecnológicos. Bien, ¿cómo es que desarrollamos nuestras actividades? En ambientes de laboratorio, con equipamiento, en el que el estudiante, pues luego de las descripciones y acotaciones conceptuales, inicia un conjunto de actividades de índole práctica para desarrollar sus competencias. También se cuenta con un simulador desarrollado por el mismo Cisco Networking Academy, emuladores GNS3 y este es de un tercero, pero que nos permite salirnos un poco del esquema solo de la preparación. Si queremos explorar más funcionalidades de los sistemas operativos, de los ruteadores y los switches, pues este es el entorno, el mejor entorno que tenemos ahora para llevar a cabo esta tarea. Muy bien, vamos entonces ahora a dar inicio con el tema, LAN Ethernet. En los días anteriores hemos estado tratando el tema desde cómo es que se conceptualiza el proceso de comunicación en red. Este fue el primer día. Vimos el modelo de referencia OSI, la arquitectura TCP/IP. Entonces, dentro de ello, observábamos que las dos primeras capas del modelo de referencia OSI, que corresponden a la capa física y enlace de datos, eran equivalentes a la capa de acceso a la red en la arquitectura TCP/IP, y que estos tenían que ver básicamente con los medios de transmisión y con la confiabilidad que era necesario proveer para la transmisión a través de estos medios. Bien, Ethernet es una tecnología, es una familia tecnológica que arquitecturalmente
se encuentra ubicado en las dos capas más bajas del modelo de referencia OSI. Básicamente, la función de las redes Ethernet es interconectar a los dispositivos adyacentes. El objetivo de toda red es compartir los recursos. La compartición de recursos es el objetivo fundamental. Muy bien, entonces, históricamente, Ethernet ha ido evolucionando, ciertamente. Inicialmente, la forma de establecer la red era a través de un cable coaxial. Ha quedado, digamos, esta representación histórica muchas veces como un icono, ¿no? Que cada vez que se quiere hacer referencia a Ethernet se pone el bus, ¿cierto? Y Ethernet. Pero Ethernet ya no es más una red sobre medio compartido. El siguiente estadio, vamos a decir, relevante, ¿no?, de la evolución, viene a ser las redes de Ethernet en la que se utiliza un hub. Entonces, y aquí hay un cambio de medio de transmisión. Pasamos del cable coaxial al cable par trenzado. Ganamos en este punto confiabilidad en las conexiones. ¿Qué es lo que sucedía en estas redes? Cuando se desconectaba algún dispositivo de la red, pues toda la comunicación se perdía, ¿no? Aquí se desconecta un dispositivo y solo ese dispositivo no está conectado a la red. Todos los demás siguen trabajando sin problema. Entonces, desde el punto de vista de la topología física, fíjese, todos están conectados a un bus, ¿no? Este cable coaxial, pues era un cable que iba desarrollándose a lo largo de las posiciones donde se encontraban los diferentes usuarios. Topología física en bus, la topología lógica también en bus, ¿no? En este otro caso, tenemos que la topología física ahora es en estrella, puesto que el hub es un dispositivo que va a estar ubicado en algún punto y a partir de ahí va a salir el cableado para los diferentes dispositivos de usuario final. Pero la topología lógica sigue siendo en bus. Vamos a decir que la topología lógica sigue siendo la misma entre ambos. ¿Cuál ha sido la característica aquí? Que el medio era compartido. Aquí se ve claramente, ¿cierto? Si alguien transmite, va a colocar señal en el medio de transmisión. Si alguien lleva a cabo una transmisión ahí, va a poner señal en el medio de transmisión, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, si este está llevando a cabo la transmisión, él va a poner señales en el medio de transmisión. Pone señales. Estas señales se van a propagar a través del medio, ¿no?, en ambas direcciones, en todas las direcciones en las que el medio de transmisión, como en este caso es el cobre, permite, ¿cierto? Ya. Entonces, todos los dispositivos tienen un oído electrónico aquí pegado, ¿no? O sea, sus receptores están escuchando todo el tiempo las transmisiones, todos, ¿no? Entonces, en las redes Ethernet de medio compartido, el dispositivo que observe en la transmisión realizada, que observe que su dirección, su identificador, en el entramado correspondiente, le corresponda, entonces ese es el que va a recibir la información. En Ethernet tenemos nosotros que los identificadores que se utilizan, lo vamos a tratar más adelante con más detalle, acá simplemente como un adelanto, son las direcciones MAC, ¿no? Las MAC address, ¿no? Las MAC address son las direcciones desde el punto de vista de Ethernet que se van a utilizar para identificar a cada uno de los hosts. ¿Y dónde están estas MAC address? Estas MAC address, en el caso de las estaciones de trabajo, están registradas en las tarjetas de red, en las NIC Ethernet, ¿no?
Entonces, y esto viene de fábrica. Por eso es que también a las direcciones MAC se les denomina direcciones físicas. Entonces, cuando hay una transmisión, un host va a remitir la transmisión, si él es A, por ejemplo, quiere hacer una transmisión hacia B, donde A y B son las direcciones MAC, ¿no? Cuando él envía el entramado, el host, todos los hosts en principio están escuchando la transmisión y todo el mundo va a empezar a ver hacia quién va dirigido la trama. Entonces, si él ve que su dirección MAC está, en este caso, registrada en la dirección MAC destino de la trama, pues él va a decir, esto es para mí, y él va a recepcionar toda la trama, mientras que los otros lo van a ignorar, van a desechar. Entonces, en este caso, vamos observando de que solamente uno puede transmitir a la vez, porque si este hace una transmisión, ¿qué es lo que va a suceder? Si este hace una transmisión, se va a producir lo que se conoce como una colisión, y todo se estropea. Todo se estropea. Entonces, por eso es que se dice que esta es una red de medio compartido. Red de medio compartido. Red de medio compartido. Ahora, ¿por qué se dice que es una red de medio compartido? Porque solo uno puede transmitir a la vez. Solo uno puede llevar a cabo transmisión a la vez. Los otros, mientras eso sucede, van a estar escuchando y esperando a que termine la transmisión. Una vez que termina la transmisión, todos los demás entran nuevamente en competencia, ¿no? Por capturar el canal de comunicación. Entonces, ¿qué significa entrar en competencia aquí? Que todos están escuchando el medio de transmisión y en el momento en que se hace silencio, ya no hay alguno que transmite, alguien que desee transmitir pone sus medios, sus datos en el medio, sus señales en el medio. Las redes de medio compartido tienen la característica de ser redes denominadas half duplex o semi-duplex. Semi-duplex. ¿Qué significa semiduplex? Que la transmisión se puede llevar a cabo en ambas direcciones entre todos los dispositivos que están conectados de par a par, ¿sí? Se puede llevar a cabo entre todos ellos, pero uno a la vez. Vale decir, cuando este host está transmitiendo, por ejemplo, él está transmitiendo hacia B, ¿sí? Él transmite hacia B. Cuando esto está sucediendo, B no puede transmitir hacia A. La transmisión tiene que terminar para que B pueda transmitir hacia A. A ver, bueno recordar aquí algunos conceptos que se han estado virtiendo en las sesiones pasadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, habíamos mencionado que en el proceso de comunicación, quien está ligado, en este caso a la producción de la información o del mensaje que se desea transmitir, ¿quién es? El usuario final, ¿cierto? O sea, el usuario final es el que va a generar el mensaje, ¿no? Y el mensaje puede ser un correo electrónico que él está escribiendo, por ejemplo, o un archivo, o un instalador, lo que fuese, pero es el usuario final el que define qué es lo que quiere comunicar, qué es lo que quiere transmitir a través de la red. Entonces, en este proceso, sabemos que el modelo de comunicación establece que este mensaje no puede transportarse de una buena vez, desde el primer dato hasta el último dato. No. El modelo establece, y esto es porque busca hacer un uso óptimo de los medios de transmisión, el modelo establece de que este mensaje primero se va a dividir, ¿cierto? En lo que habíamos denominado
segmentos, ¿cierto? Entonces, el primer proceso de división se produce a nivel de la capa de transporte, ¿no? En la capa de transporte se generan los segmentos. Aquí hay un proceso conocido como la segmentación. Entonces, los mensajes se dividen para poder transportarse a través de la red. Eso genera lo que vienen a ser las diferentes unidades de datos. Luego, estos mensajes se van a encapsular en otras unidades de datos protocolares. Estas unidades de datos protocolares van a contener ahora información relativa a el origen, o sea, desde qué host se están enviando los mensajes o los datos y hacia qué host, de origen a destino. Entonces, dentro de estos paquetes, vamos a decir, se van a encontrar los segmentos. Este proceso es conocido como encapsulamiento. Entonces, hay un proceso de encapsulamiento mediante el que las unidades de datos, en este caso, se complementan con información para cumplir el proceso de transporte a través de la red. Pero el encapsulamiento no queda ahí, ¿no? Estos, para ya transportarse a través del medio de transmisión, van a encapsularse nuevamente, generando otra unidad de datos protocolar conocido como trama. Entonces, ese proceso involucra encapsular las unidades de datos anteriores. Estos productos de la segmentación son denominados segmentos. Estos, producto ya de la encapsulación de los segmentos, son denominados paquetes. Y estos son denominados tramas. Entonces, las redes Ethernet lo que hacen en sí es transportar las tramas. O sea, su proceso de comunicación está centrado en el transporte de las tramas. O sea, las tramas son las que se van a transportar. ¿Por qué hago este resumen? Porque en este momento estamos hablando nosotros de que este host, cuando inicie su transmisión hacia B, mientras su transmisión dure, B no puede enviar nada. Nadie puede enviar nada a través de la red. Entonces, aquí puede haber una mala comprensión con respecto al proceso de comunicación si no tenemos presente esto. Cuando decimos que cuando A está transmitiendo, nadie más puede transmitir, estamos refiriéndonos al hecho de que A va a transmitir una unidad de datos protocolar. Una. Este es el proceso de transmisión que estamos visualizando aquí, ¿no? Una. ¿Y cuánto toma transmitir esto 1? Toma transmitir alrededor de 2 a 3 milisegundos. Entonces, durante ese proceso, pues nadie más puede transmitir, y si transmite se va a producir la colisión y la comunicación se estropea. Entonces, half duplex o semiduplex significa que mientras él está transmitiendo, nadie más lo hace. Pero, ¿se puede transmitir en ambas direcciones? Sí, pero primero él y luego B. Esto se repite también en las redes basadas en Java. Bien, entonces, como idea principal ahí relacionado a esto. Las redes de hoy en día no utilizan cable coaxial, no utilizan hubs, utilizan un equipo mucho más sofisticado que viene a ser un switch, ¿no? Los switch Ethernet. Los switch Ethernet, ¿qué diferencia presentan con respecto a lo que hemos estado viendo anteriormente? Los switch Ethernet tienen la característica
de que ellos operan en modo, normalmente su mejor operación es en full duplex o duplex completo. ¿Qué significa que su mejor operación en la que normalmente trabajan estos equipos sea full duplex? Significa que, por ejemplo, este host puede desear comunicarse con este y estar enviando una trama que va a estar dirigido a él, ¿sí? Mientras eso está sucediendo, este host también podría estarle enviando datos a él. Y no solo a él, podría estar enviando datos a cualquier otro dispositivo, ¿no? Transmisión simultánea. Puede estar transmitiendo y recibiendo simultáneamente, ¿no? Transmitiendo y recibiendo. Eso significa full duplex. Transmisión y recepción simultánea. Simultánea. Bien, entonces las redes de hoy en día normalmente operan en este modo. Por eso es que tienen un rendimiento mejor que las redes antiguas, ¿no? Hay otros aspectos que están relacionados con la operación. Por ejemplo, aquí. Vean, ¿qué pasa cuando este host transmite? Él transmite, ¿sí? Entonces, este hub es un dispositivo denominado repetidor. El hub es un repetidor. Un repetidor es un dispositivo que opera a nivel de la capa física y opera a nivel de señales. Vale decir que lo que va a hacer este hub es esto que está recibiendo, ¿sí? Esto que está recibiendo lo va a retransmitir a través de todos sus puertos, a través de este, a través de este, a través de este, a través de todos los puertos. Pese a que esta comunicación, por ejemplo, esté destinada a este host, por ejemplo, él quiere comunicarse con este, pero por el modo de operación que tiene ese hub, la comunicación va hacia todos, ¿no? No hace un uso eficiente del canal de comunicación, ocupa todo el canal de comunicación. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo puedo tener comunicación, por ejemplo, que se está desarrollando entre determinados dispositivos. Por ejemplo, este podría estar desarrollando comunicación con él, ¿no? Y viceversa. ¿Sí? Él desarrolla comunicación con él. Otro dispositivo podría estar, en este caso, llevando a cabo comunicación, por ejemplo, con este. Y de igual manera, la impresora comunicándose con él, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de que sea full duplex, en realidad significa que va a presentar un rendimiento mucho mayor. Entonces, esta es la diferencia fundamental en la operación de los switches y los hubs. Pero para que pueda hacer esto, los switches necesitan de algunos elementos, ¿no? Un elemento que requiere, por ejemplo, es un mecanismo que le ayude a decidir, ¿no? Eso viene a ser lo que se conoce como la tabla de conmutación, ¿no? Entonces, el switch utiliza la tabla de conmutación para poder, en este caso, decidir la retransmisión. La tabla de conmutación
contiene información relativa a dos cosas. Uno, el puerto en el que el dispositivo se va a conectar o está conectado, y el otro viene a ser lo que lo identifica. En este caso, en las redes Ethernet, el identificador que se utiliza para cada uno de los dispositivos es la dirección MAC. Entonces, esto es lo que utiliza el switch para decidir. Cuando hablamos de puerto, estamos hablando de esto, su identificador. En el puerto 1, ¿quién está conectado? Puede haber conectado un host aquí, ¿sí? Un host que, en este caso, puede ser su MAC, puede ser la MAC A. Entonces, en la tabla de conmutación aparecerá puerto 1, MAC A. Pero hay un proceso para que esto ocurra, ¿no? Entonces, este es el elemento conocido como tabla de conmutación. La tabla de conmutación es el equivalente, vamos a decir, a la tabla de enrutamiento para el caso de los routers. La tabla de conmutación. Muy bien, entonces, este es un elemento que es, digamos, adicional a lo que tenemos aquí. Aquí no hay tablas de conmutación, aquí simplemente se envían señales, las señales son recibidas y las tarjetas de red de cada uno de los dispositivos son los que van a interpretar y van a generar las tramas correspondientes de dónde provienen. Mientras que aquí no, el switch recibe el entramado, ¿no? Y en función a los campos que tiene este entramado, va a decidir la retransmisión. Entonces, un switch es un conmutador de tramas. O sea, un switch es un conmutador de tramas. Un conmutador es un dispositivo que recibe unidades de datos protocolares a través de algunos de sus puertos y luego de decidir hace el reenvío correspondiente. Por ejemplo, este host podría querer comunicarse con este otro que está conectado por aquí, ¿no? Con este host B. Entonces, él envía una trama dirigido hacia el host B. ¿Quién lo envía? A. Lo envía A. Entonces, el switch va a recibir esta trama, va a decidir y va a reenviar la trama hacia el puerto donde se encuentra B. Pero para esto, previamente su tabla de conmutación, en algún caso, ha aprendido que en el puerto 24 se encontraba el host B, ¿no? Esa es la forma en la que opera un conmutador. Esta es la forma en la que operan las redes LAN hoy en día. Lo otro es historia. Un elemento característico de las redes Ethernet viene a ser lo que sucede cuando dos hosts transmiten simultáneamente. ¿Y cómo se puede producir esto? Porque ambos, o más de uno, de más de dos, detectaron que no hay transmisión en el medio y deciden colocar sus datos simultáneamente. Entonces ahí se produce lo que se denomina como las colisiones. Las redes conmutadas que operan en modo full duplex son redes libres de colisiones. Las colisiones ya no son un problema en las redes Ethernet de hoy en día. Los problemas en las redes Ethernet de hoy en día están relacionados con el tráfico broadcast, con el tráfico multicast. Ethernet ha ido evolucionando desde su aparición en los entornos LAN, ¿no? Inicialmente. Las redes LAN de hoy en día, por no decir la totalidad,
la mayor parte de ellas son Ethernet. Ethernet también ha desarrollado soluciones para el ámbito de las redes de área metropolitana, las MAN. En este caso, por ejemplo, podemos referirnos a una tecnología denominado Metro Ethernet. Metro Ethernet. Esta es una variante de Ethernet orientado a soluciones de comunicación en el ámbito de las redes de área metropolitana. La clasificación de las redes LAN, MAN, WAN básicamente está dado en términos de las distancias de cobertura, ¿no? Y también Ethernet está trabajando en soluciones a nivel WAN. Los planes son ambiciosos, ¿no? Vamos incursionando dentro de ámbitos para los cuales inicialmente no se pensaba. La arquitectura Ethernet. Por aquí tenemos el modelo de referencia OSI. Este es OSI, ¿cierto? Este es OSI, el Open System Interconnection. El modelo de referencia OSI establece que el proceso de comunicación a través de las redes se puede dividir, ¿no?, en un conjunto de 7 capas. Cada capa está relacionado con un conjunto de funciones. Conversamos eso el primer día del seminario. En este caso, las redes Ethernet, desde este punto de vista, se ubican en las 2 capas más bajas del modelo de referencia OSI. O sea, su operación, desde el punto de vista conceptual, está ubicada aquí, en las 2 capas más bajas del modelo de referencia. Capa física y capa de enlace de datos. Y los protocolos, ciertamente, en estas 2 capas, son el 802.2, ¿no?, que permite, en este caso, que o sea, aquí se define cómo es que va a haber la interacción entre la capa superior y la capa 2. Por ejemplo, un protocolo IP, conceptualmente, aunque en la práctica no se lleva a cabo así. La capa 802.2 debería establecer ese nexo y decir, bueno, lo que vamos a transportar aquí es protocolo IP, entonces, ¿cuáles son los campos que me permiten hacer referencia al protocolo? Eso debería estar aquí. Pero resulta que cuando transportamos el tráfico IP a través de las redes Ethernet, no utilizamos normalmente 802.2. Directamente, el paquete IP se encapsula en las tramas Ethernet. Esto es porque a nivel del entramado, aquí existen 2 tipos de tramas, ¿no?, las denominadas tramas 802.3 y las tramas Ethernet 2. Típicamente, desde la aparición de Ethernet, la trama que se ha utilizado para el transporte del tráfico IP ha sido Ethernet 2. Bien, entonces, y la capa 802.3 tiene que ver con algunas funciones relacionadas a la capa de enlace de datos y a la capa física. La capa física tenemos todos los detalles relacionados a los medios de transmisión, medios, señales, alcances, ¿sí?, velocidades. Y dentro de la función de la subcapa MAC y MAC. ¿Qué significa MAC? MAC address también, ¿sí?, es lo mismo, viene del mismo acrónimo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? MAC viene de Medium Access Control, ¿no?, control de acceso al medio, ¿no? Medium Access
Access Control. ¿Qué establece la subcapa MAC? ¿Cómo es que vamos a poner los datos en el medio de transmisión y cómo es que vamos a recuperar los datos del medio de transmisión? ¿Sí? Básicamente la función de la subcapa MAC es esa. Pero dentro de esto, lógicamente también está la función de encapsulamiento. Los datos que son recibidos desde la capa de red, ¿no?, aquí, hacia la capa de enlace de datos, de aquí vienen los paquetes. La capa de red, aquí está el paquete que busca transportarse cuando tiene que pasar a través de una red LAN, tiene que prepararse para su travesía sobre la red LAN. Entonces, es ahí cuando este paquete va a tener que encapsularse en otra unidad de datos protocolar más grande, denominada trama. Entonces, la trama encapsula el paquete. Aquí está. Aquí está la trama. Ese proceso de encapsulamiento se realiza en esta subcapa MAC. Aquí se lleva a cabo ese proceso de encapsulamiento. Entonces, y cuando hablamos de trama, aquí estamos hablando de que tenemos que colocar información acerca de las direcciones MAC. La MAC destino, ¿no?, la MAC destino, hacia dónde va dirigido esta trama, ¿no? Y también vamos a tener que ahí mismo, en la cabecera, va a ir la MAC origen, ¿no? Source, MAC origen. ¿Sí? Entonces, en el proceso vemos cada una de las funciones que desarrolla cada uno de estas subcapas, ¿no? Limitaciones de la capa 1, funciones de la capa 2. La capa 1 se orienta básicamente a lo que son los medios de transmisión, no tiene capacidad de identificar dispositivos, solo conoce stream de bits, señales, ¿no? No puede determinar la fuente de la transmisión, quién está realizando la transmisión. La capa 2 es la que conecta a través de la función de la subcapa LLC, conecta ¿sí? ¿Sí? Se conecta con las capas superiores, utiliza un esquema de direccionamiento para identificar a los dispositivos. En este caso, ese esquema de direccionamiento es el que corresponde a las direcciones MAC, ¿no? Aquí. Aquí son, o está las MAC address. Ese es el esquema de direccionamiento que utiliza las MAC address, las direcciones MAC. Esas direcciones que el fabricante registra en las tarjetas de red. Bien. Tenemos entonces aquí la forma en la que se organizan esas funciones, ¿no? Tenemos la subcapa de control de enlace lógico. Este es el 802.2. Control de acceso al medio, 802.3. Esta es la subcapa MAC y todo esto corresponde a la capa física.
¿Qué hace LLC o la subcapa de control de enlace lógico? Básicamente establece la conexión con las capas superiores, entrama el paquete que recibe de la capa de red, identifica el protocolo de la capa de red y permanece relativamente independiente del equipo físico. La subcapa MAC, ¿de qué se encarga? Del encapsulamiento de los datos, la delimitación de las tramas, el direccionamiento. Cuando se hace la delimitación de las tramas podemos saber en dónde inicia, dónde termina, direccionamiento, de dónde, qué host está enviando, identificado por su MAC, hacia qué host se está enviando, también identificado por la MAC. Detección de errores. Esto es algo muy importante. Tenemos nosotros lo siguiente, que como unidad de datos protocolar, la trama Ethernet, esta es la trama, ¿no? Y en él se ha encapsulado el paquete. En la trama vamos a observar que hay dos zonas de información que agrega, a diferencia de los otros protocolos, ¿no? La capa de enlace de datos. Aquí añade una cabecera, ¿no? Aquí hay una cabecera. Y aquí una cola. ¿Sí? Cuando se habla de la detección de errores está relacionado con la información que se coloca en la cola. Esto también es denominado campo FCS, ¿no? Que hace referencia a la función que realiza. FCS viene de Frame Check Sequence. FCS. Vamos, frame, vamos a aquí, que significa que es la secuencia de chequeo de trama, ¿no? Frame, check, sequence. Secuencia de chequeo de trama, ¿no? Entonces, esa información es la que, en este caso, se genera ahí, ¿no? Y en lo que respecta al control de acceso al medio, tenemos que se encarga de colocar los datos en el medio de transmisión y también de recuperarlo, ¿no? Colocación de los datos en el medio de transmisión y la recuperación de los mismos. Bien. A ver, me está comentando Hipólito que solamente está viendo una parte de la presentación. ¿Eso es generalizado? Por favor, denme un comprendido. Si de manera generalizada todos están viendo solamente una parte del... A ver, ¿se ve en esta presentación todo? Por favor, me dan un comprendido si ahora se ve bien. A ver, he colocado la presentación igual que antes. ¿Sí? ¿Ok? Ya, gracias. Bueno, algo debe estar pasando porque compartiendo en este momento toda la pantalla completa. Sí, bueno, continuamos. Bien, entonces comentábamos acerca de las funciones que cumplen, ¿cierto? La capa de control de acceso al medio, su función básicamente es la de determinar el procedimiento que va a seguir para colocar los datos en el medio de transmisión y la recuperación del mismo. En el caso de la transmisión full duplex, por ejemplo,
es bastante sencilla, ¿no? En el caso full duplex, vamos aquí. A ver, tenemos un switch. Este va a ser el switch, SW, el switch. Entonces el switch tiene conectado en sus puertos a los hosts, ¿no? Tiene conectado aquí, tiene conectado aquí, ¿correcto? Ya. Método de acceso. Si la operación es full duplex, ojo con las condiciones que estamos asumiendo, porque eso puede cambiar, ¿no? Si la comunicación es full duplex, entonces este host puede transmitir en el momento que desee, puede hacer transmisión en el momento que desee, ¿no? Y debe estar preparado en todo momento para llevar a cabo la recepción, ¿sí? Para hacer la recepción. Pero ¿qué pasa si el modo de operación es half duplex o semi duplex? En el modo de operación half duplex o semi duplex, el dispositivo tiene que estar haciendo una escucha en el canal de comunicación, ¿no? Un switch típicamente no va a operar así. Sí puede. O sea, si yo configuro el puerto en modo half duplex, va a poder, pero ¿por qué quisiera hacer eso? ¿No? Si sé que eso me va a generar una baja de rendimiento. Podría ser de que tiene un dispositivo heredado, un dispositivo antiguo que solamente opera en modo half duplex. En modo half duplex, lo que el dispositivo va a hacer es lo siguiente. Si yo tengo aquí un host, ¿sí? Él va a hacer escucha del medio de transmisión, va a escuchar en su puerto si es que alguien está transmitiendo. Si, por ejemplo, en ese momento que quiere transmitir, él está recibiendo datos, si está recibiendo datos, entonces él no puede transmitir. La transmisión no puede realizarse, no se puede realizar, ¿no? En modo half duplex. Recuerde, half duplex es comunicación bidireccional, pero uno a la vez. Está recibiendo, hasta que no termine la recepción no puede transmitir. Full duplex. Full duplex es transmisión bidireccional simultánea. El método de acceso para las redes full duplex: transmite cuando tengas que transmitir y en todo momento esté preparado para recibir datos. En modo half duplex, ¿cuál es el método de acceso al medio? Se conoce como CSMA CD, ¿no? Este es el acrónimo que viene a ser acceso múltiple por detección de portadora. ¿Qué corresponde a esto? A través de su oído electrónico, está escuchando. Si hay una transmisión, no transmite. Si no hay transmisión, transmite. ¿Sí? Acceso múltiple por detección de portadora. Detección de portadora significa que si no escucha señal, si no hay señal en el medio, ¿no? CD, Collision Detection, con detección de colisiones. Bien. Bueno, las implementaciones físicas en Ethernet involucran hoy en día switches, cableado, ¿no? Cableado que puede ser cable UTP, STP, dependiendo de las condiciones del medio, cable de fibra óptica. Los switches van a tener puertos para la conexión, el cableado de cobre. Otros modelos de switches, no el que se está presentando, van a tener puertos para la conexión de fibra óptica, puertos del tipo SFP u otros tipos de puertos. Bien, entonces ya esto lo hemos conversado. Cuando un host transmite, ¿sí? Y no debería otro host transmitir, ¿sí? Pero ¿qué pasa si este host
también detectó simultáneamente, detectó que no había nada, no había señal en el medio. Ambos empezaron la transmisión. Entonces aquí se va a producir lo que se conoce como la colisión, ¿no? Entonces aquí se va a producir colisión. Bueno, no es muy importante esto porque las redes de hoy en día, como les vuelvo a mencionar, ya no tienen este problema. Históricamente sí, esto sucedió, colisión. Los datos se estropean y hay que volver a retransmitirlos. ¿Sí? CSMACD, habíamos dicho que significaba que todos los dispositivos tienen puesto su oído electrónico, ¿sí? Tienen puesto su oído electrónico en el medio, están escuchando si hay una transmisión. Entonces, cuando ocurre una transmisión, pasa lo que tenemos ahí, ¿sí? Se ve la señal en el medio, se sensa esa señal en el medio y el dispositivo no va a transmitir. Antiguamente había una limitación en cuanto a la cantidad de dispositivos, hubs que podíamos conectar, por el tiempo que tenía que demorar. O sea, vale decir, no podía demorarse una transmisión más tiempo de lo que toma transmitir una trama de tamaño mínimo. El tamaño mínimo es 64 bytes. En términos de tiempo, la distancia que tenía que cubrir el dispositivo, pasando por los diferentes dispositivos, en tiempo no debería demorar más que lo que toma él transmitir una trama. Los tipos de encapsulamiento Ethernet tenemos aquí, lo que les mencionaba. Hay dos tipos de tramas muy conocidos, existen más en realidad, pero estas son las dos tramas conocidas. Una de ellas es IEEE 802.3, y aquí le ha faltado. Ethernet 2 es aquí. Y las tramas Ethernet 2. Estas son las más utilizadas, ¿no? Las que utilizamos en IP sobre Ethernet. Y fíjese aquí, pues no hay los campos que sí tiene en la que introduce el protocolo 802.2. Bien, ¿qué es, digamos, a lo que queremos enfatizar aquí? Este entramado tiene una parte que viene a ser conjunto de bits de sincronización, ¿no? Preámbulo. Preámbulo viene a ser una secuencia de bits normalmente alternados, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ¿no? Y que justo para empezar la dirección destino, digamos, esa secuencia de bits se altera y ya no es 0, 1, sino después del 1 viene otro 1, 1, 1, que significa inicio de la trama, ¿no? Y luego la dirección destino, como se observa aquí, está compuesto por 6 bytes. Esto está dado en bytes, ¿no? En bytes. Y un byte son 8 bits, ¿cierto? Entonces, en términos de bits, díganme, en términos de bits, esto significaría 48 bits, ¿no? 6 bytes, 2 bytes para el campo tipo, 4 bytes para el FCS. ¿Cuál es el tamaño del encabezado Ethernet? El encabezado es 6 más 6 más 2, 14, ¿no? Más el trailer, 4 bytes. O sea, Ethernet, cuando genera su entramado, coloca 18 bytes adicionales de información relativa a dicha capa, ¿no? Bien. Ethernet es una red multiacceso. Múltiples dispositivos van a desear comunicarse a través del canal de comunicación. Es por eso que se requiere que cada uno de los dispositivos tenga un identificador. Esta es la razón de las direcciones MAC. Por ejemplo, si estamos en una red punto a punto, lo típico, ¿no? Tenemos dos ruteadores, por ejemplo, que están en un enlace punto a punto. Aquí. Solamente esos dos ruteadores se van a conectar a través de ese enlace. Pregunta, en este caso, ¿va a ser necesario que yo
identifique de manera única a nivel de la capa de enlace de datos estos dispositivos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todo lo que transmita aquí, ¿quién lo va a recibir? Solamente él. Y todo lo que transmita él, ¿quién lo va a recibir? Solamente él. ¿Necesito identificarlo desde la perspectiva de la capa de enlace de datos? No. Pero aquí, cuando él transmite a través del medio, si no identifica para quién es, ¿quién tomará los datos? No se sabría, ¿verdad? Esa es la razón por la que se requiere un identificador a nivel de la capa de enlace de datos, porque Ethernet es una red multiacceso. Las direcciones MAC son representadas en el formato hexadecimal, ¿sí? Y están compuestas por 48 bits, ¿no? Una dirección MAC está compuesta por dos campos, ¿no? OUI y un número de serie, un número secuencial. Ya. Esto, 24 bits. 24 bits. Y esto, también 24 bits. 24 bits. Entonces, las direcciones Ethernet en total, las direcciones MAC en total, ¿cuántos bits van a utilizar? 48 bits. 48 bits equivalente también a 6 bytes. 6 bytes. La representación, a diferencia de las direcciones IP en las que se utilizaban los números decimales para la notación decimal punto, en el caso de las direcciones MAC se utilizan el sistema de numeración hexadecimal. Bien. Los diferentes dispositivos dentro de las redes Ethernet utilizan direcciones MAC. Pero esas direcciones MAC, veamos aquí las limitaciones. Las direcciones MAC le van a permitir identificarse dentro de esta red, mas no diferenciarse en cuanto a la identificación de estos. Pese a que las direcciones MAC son únicas, estas no le van a permitir, en este caso, establecer comunicación con estas otras. ¿Por qué? Porque las direcciones MAC no tienen una estructura jerárquica, son planas. Son planas, o sea, aquí no hay algo que identifique a la red donde está, simplemente identifican al dispositivo. A diferencia de las direcciones IP, ¿no? Las direcciones IP, recuerde, las direcciones IP, ¿por qué se hacen necesarias para la comunicación interredes? Porque las direcciones IP sí son jerárquicas. Una dirección IP tiene también dos partes, igual que una dirección MAC, pero una de las partes corresponde al identificador de la red. Una parte identifica a la red y la otra parte identifica al host. Entonces, en base a el identificador de la red, es que los ruteadores van a poder decidir la retransmisión de los mismos a través de las interredes. Entonces, esta es la estructura de una dirección IP. Esa es la diferencia. Se complementan, ciertamente. Dentro de la LAN podría requerirse solamente las direcciones MAC. Pero como cuando ya trabajamos con la pila de protocolos TCP/IP, de todos modos, cada uno de estos dispositivos también va a tener una dirección IP. O sea, además de la dirección MAC, tienen o necesitan una dirección IP, porque están trabajando dentro de una red TCP/IP. Bien. Los tipos de envíos que se pueden hacer a través de las redes Ethernet son Unicast. Unicast es cuando, en este caso, la transmisión va dirigida hacia un host en particular, identificado por la dirección MAC. Este está enviando, este host identificado con esta dirección MAC,
MAC, ¿sí? Está enviando esos datos a este host, identificado por esta MAC. MAC destino, MAC origen, ¿no? MAC origen. Después tenemos las emisiones de tipo multicast. Las emisiones de tipo multicast van dirigidas desde uno a un grupo de hosts. Y las direcciones broadcast indican una transmisión de uno hacia todos. Entonces, en Ethernet podemos nosotros hacer un envío uno a uno, uno a un grupo o uno a todos. Cuando es uno a uno, unicast. Cuando es uno a un grupo, multicast. Uno a todos, broadcast. Bien. Bien. En la actualidad, las redes Ethernet están conformadas por switches. Los hubs pues ya no están dentro de las redes LAN, ya han sido reemplazados, ¿no? Entonces la forma de comunicación hoy en día es como se muestra aquí. Son redes completamente conmutadas. Y en las redes completamente conmutadas son redes libres de colisiones. Las redes Ethernet hoy en día son redes sin colisión. La forma como, en este caso, un switch va a hacer la decisión. Un switch normalmente tiene un elemento de decisión, indicábamos al inicio, conocido como tabla de direcciones MAC. Aquí los datos relevantes son el puerto y la dirección MAC. El proceso de aprendizaje, el switch aprende las direcciones MAC, va a aprender esta otra, o esta otra, o esta otra, producto de la escucha que realiza en cada una de las tramas. Por ejemplo, si este es el puerto 01, ¿en qué momento aprendió la MAC aquí? Cuando el host que está ubicado en ese puerto, ¿sí?, hizo el envío de una trama. Entonces aquí aparece la trama, en la trama aparece la dirección 0A, el identificador. Este es la MAC origen. El proceso de aprendizaje se hace entonces, o el switch lo hace, escuchando las tramas, las transmisiones, ¿no?, que llegan a él, y observando en la dirección MAC origen la dirección que trae, ¿no? Pero cuando transportamos tráfico IP sobre Ethernet, va a ser necesario que IP mapee a una dirección MAC. Porque, a ver, si usted tiene un elemento que comparte en la red, ¿no?, comparte una carpeta en su computadora. Entonces, su partner le va a pedir no la dirección MAC de su computadora para entrar a la carpeta compartida. ¿Qué le va a pedir? Su dirección IP, ¿no? Bien, entonces usted le da la dirección IP, pero si estamos diciendo que el proceso de comunicación a través de las redes Ethernet es mediante direcciones MAC, ¿cómo es posible de que él, haciendo referencia a la dirección IP, vaya a comunicarse y para nada se ve la MAC? Claro, lo que pasa es que en medio de esto hay un protocolo conocido como protocolo ARP, el protocolo de resolución de direcciones. Este protocolo de resolución de direcciones lo que hace es mapear la dirección IP con la dirección MAC, el Address Resolution Protocol. ¿Qué hace? Mapea IP, MAC. Dado la IP, va a averiguar cuál es la dirección MAC que tiene ese host. ¿Cómo así? Hace un envío broadcast, ¿no? ¿Recuerdan? Envío broadcast dirigido a todos. Entonces, en ese envío broadcast, él solicita. Aquel que tiene la dirección IP dice, envíeme su MAC, pide la MAC. Entonces, el dispositivo que ve reflejado su dirección IP, entonces es el que va a responder. Los demás van a ignorar. Entonces, cuando responde, ya él obtuvo la MAC. Esa MAC normalmente lo va a almacenar en un caché, en una memoria, para que la próxima vez que desee transmitir a ese host,
simplemente haga la lectura de la MAC asociada al IP de ese caché. De esa manera es como se ha cerrado la brecha entre el direccionamiento MAC y el direccionamiento IP, ¿no? Bien, esa es la operativa del protocolo ARP. Cada vez que un host se va comunicando con los otros, va a ir registrando en su caché ARP las direcciones IP asociadas a las MAC correspondientes. Pero la próxima vez que requiera, ya no va a ser la operativa ARP, ya no hace ARP, sino va a la tabla ARP caché, la dirección 254, que es la MAC. Genera la trama y envía los datos hacia el destino. El protocolo ARP hace uso de emisiones broadcast. Lógicamente, muchas emisiones broadcast en una red van a generar problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque las emisiones broadcast hacen que los dispositivos, los hosts, por ejemplo, procesen esa información. En el caso de los switches, cuando reciben una emisión broadcast, hace que esto se envíe a través de todos sus puertos. Entonces, si hay mucho broadcast, switch, reenvío a todos, host, procesa, envío a todos, procesa, envío a todos, procesa. Entonces, todos estos van a estar con procesamiento intensivo de las emisiones broadcast. Eso puede traer consecuencias de baja de rendimiento de los dispositivos conectados a una red. En una red donde hay mucho broadcast, vamos a observar eso. Los dispositivos se ponen lentos porque están procesando intensivamente las emisiones broadcast. Muy bien. Bueno, esto es lo que habíamos planificado para el día de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta, realícenlo. Vamos a revisar las preguntas que han hecho de pronto ahí en el desarrollo del seminario. ¿Sí? Entonces, damos inicio a la parte de las preguntas y las respuestas. Bien, Pedro Emilio nos pregunta: ¿cómo podemos ver o comprobar a nivel real este detalle de paquete, tramas en la parte práctica? Me refiero. Ok. Se tiene muchas herramientas. Estas son conocidas como analizadores de protocolos. Algunas veces también se le denomina sniffers. Uno de ellos es, por ejemplo, el Packet Tracer. Permítanme, de repente lo tengo por aquí. Aquí está. No, perdón. El Wireshark, perdón, estoy confundiendo con el simulador. El Wireshark. Wireshark es un analizador de protocolos. No sé si lo pueden ver ustedes. A ver, estoy compartiendo toda la pantalla, deberían de poder verlo. ¿Sí? Este nos permite hacer captura de paquetes. Por ejemplo, tengo aquí están observando, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy capturando paquetes. Todo aquello que entra o sale de mi computadora está siendo capturado por el Wireshark. Y aquí usted va a poder observar tres ventanas en donde aquí se está capturando información. Nos indica una referencia rápida de qué protocolo es, la dirección origen, la dirección destino. Y aquí puede ver usted ya más en detalle, ¿no? Este paquete, ¿en qué trama se ha encapsulado? Una trama cuya dirección MAC, origen y destino son las que aparecen por este lado, ¿no? Dentro del paquete IP, usted puede ver las direcciones IP, por ejemplo, las direcciones IP origen, ¿no? IP destino, de dónde viene hacia dónde va. También, por aquí tenemos lo que se encapsula a nivel de la capa de transporte, ¿no? Existen herramientas como esta para poder llevar a cabo ese proceso. Paul nos pregunta acerca de las clases grabadas anteriormente. Sí, yo les estoy enviando cada finalización de los seminarios el enlace hacia el grupo de Sistemas Uni. Todas las publicaciones lo estamos haciendo ahí. Entonces, no más que usted tiene que entrar al grupo y ahí va a haber publicado, en este caso, tanto
las presentaciones que hemos utilizado, así como también a través del canal del grupo les van a indicar de que ya el video está disponible a través del canal de YouTube, entonces con el link correspondiente. También tenemos, les paso el link del canal de YouTube para que ustedes puedan ingresar directamente ahí. También hay los archivos históricos de otros eventos. Sí, yo estoy a cargo, en este caso, de esta jornada de seminarios, que ya hay una programación. Si usted lo ha visto, en todo caso, les recuerdo los temas que nos tocarían desarrollar en la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, que es el día que termina. El lunes es configurando el router switch access point, ya es la parte práctica con el simulador. El martes, configurando protocolos de ruteo dinámico, RIP, IGRP o SPF. Y el miércoles cerramos con configurando NAT. Lo que nos sugieres con respecto a ello, voy a trasladarle la iniciativa para ver si de repente alguno de los profesores especializados en el tema de fibra óptica, como lo sugieres por ahí, puede lanzar algún seminario a través de este medio. Me parece que el día de hoy hay un seminario, pero no es de fibra óptica, es de redundancia, y es en la tarde, me parece que es a las 6 de la tarde. Ingrese a la página de Sistemas Uni, o si no al Facebook de Sistemas Uni, para obtener más información. Lo vamos a considerar, Pedro. De pronto, un seminario sobre el manejo de el Wireshark o analizadores de protocolos. ¿Ok? Vamos a considerar la sugerencia. A ver, una de las cosas, Adrián me pregunta, ¿dónde podemos descargar la herramienta como Packet Tracer y otras para practicar? A ver, ciertamente hay determinadas restricciones que Cisco establece con respecto a la distribución de las herramientas, pero al margen de esto, a nosotros, a todas las personas que participan de los seminarios, cuando están en línea, les damos el acceso correspondiente para que puedan descargarlos, ¿no? Como una herramienta necesaria, lógicamente, para el desarrollo del seminario. Y pues desde ahí ya lo pueden tener. Pero no podríamos colocar un link permanente en donde pues cualquiera pudiese entrar para poder descargar el Packet Tracer. Hay esas restricciones. Pero, por ejemplo, el día lunes yo de todos modos tengo que colocar a disposición los links para que puedan descargar todos los participantes que estén presentes en el seminario, ¿no? Entonces, si nos acompañas el día lunes, pues vas a tener la oportunidad de descargar el Packet Tracer en su última versión. Gracias por las sugerencias, Paul. Paul nos sugiere realizar esto con relativa frecuencia, ya que sirve de repaso para las personas que en este caso todavía no tienen decidida hacia qué áreas se van a enfocar. Sí, por cierto, estamos en un proceso de apertura con respecto a difundir todo esto que normalmente pues se hace de forma presencial, porque en un futuro muy cercano también vamos a extender estos programas de entrenamiento que brinda la academia hacia un mix, ¿no? Un blended learning,
en donde los aspectos teóricos pues se brinden a través de la plataforma y el estudiante solamente tenga que ir a la institución para hacer las actividades prácticas, ¿no? Más una parte lo toma en casa, que es a través de esta herramienta como lo estamos haciendo, y la otra parte que sí necesariamente necesita estar en la institución para poder acceder a los equipos y trabajar, ¿no? en lograr las competencias en el manejo del equipamiento. Muy bien. Agradecerles por haber participado de este seminario. Gracias por la paciencia. En algunos minutos les estaré enviando las transparencias, ¿sí? A través del grupo de Facebook. Les envío todos los detalles correspondientes de cómo unirse a él. Y pues nada, invitarlos para la próxima semana. Tenemos 3 días todavía de jornada que están relacionados básicamente con aspectos prácticos, ¿no? O sea, ya necesariamente las personas tienen que tener algunas nociones de las que hemos estado describiendo en esta semana, ¿no? Gracias. Será entonces hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.